La Ley de las 12 Tablas fue un texto legal que contenía normas para regular la convivencia del pueblo romano. También recibió el nombre de Ley de Semviral. La elaboración de la Ley de las 12 Tablas se produjo a mediados del siglo V a.C., gracias a la insistencia de un tribuno de la plebe llamado Terentilo Arsa, a partir del 464 a.C. Cuando el Senado republicano decidió enviar una comisión de 3 magistrados a Atenas para conocer la legislación del gobernante griego Solón, esta fue inspirada por el principio de igualdad ante la ley. 3 años después, a la vuelta de esta comisión, se suspendieron las magistraturas y el Senado decidió constituir otra comisión integrada por 10 patricios que se llamaría decemvirato. Presidida por un cónsul para la elaboración de la ley, esta comisión gobernó y trabajó en la redacción durante un año para las 10 primeras tablas, terminadas en el 451 a.C. Sin embargo, como no había sido determinada la labor de redactar todo el derecho existente, se conformó un segundo decemvirato, que gobernó de manera tiránica y fue dispuesto por un levantamiento. Quedando restaurando el consulado, únicamente redactaron 2 tablas. Finalmente, para que no se dijera que los patricios usaban a su favor la ignorancia de la plebe sobre el texto de las tablas, pues esta había sido una de las razones por las que insistieron en la redacción de las tablas. Estas fueron colocadas en el foro romano para que todos las vieran por orden de los primeros cónsules. Fue el primer código de la antigüedad. La ley se publicó al principio en 12 tablas de madera y posteriormente en 12 planchas de bronce que se expusieron en el foro, debido a que no queda indicio alguno de su existencia. Algún autor ha llegado a sugerir que no existieron. Su desaparición puede explicarse por el saqueo que sufrió Roma hacia el año 390 a.C. por parte de los galos. Se cree que se destruyeron y por algún motivo no se reprodujeron con posterioridad. Esta teoría parece estar apoyada por los abundantes referentes que de ellas hacen los autores antiguos. El historiador Tito Livio dijo que de ellas era la fuente de todo el derecho romano, tanto público como privado. Por su parte, el orador y abogado Cicerón afirmó que los niños aprendían su contenido de memoria. Al estar estas leyes expuestas públicamente, estaban libres, al menos teóricamente, de las malas interpretaciones de sus custodios, pues parece que anteriormente los pocos que conocían las leyes las interpretaban manipulándolas a su favor. Ya en época imperial, estas leyes, pensadas para todos los ciudadanos, fueron las bases jurídicas del Imperio Romano, pues todos estaban bajo ellas en cualquier rincón del imperio. ¿Qué son las 12 tablas? Las 12 tablas abarcaron las diferentes disciplinas del derecho, como el derecho procesal, derecho de familias, derechos reales, derecho penal y otras más, lo cual la hace un cuerpo completo. Llegó a tener una vigencia de cerca 1000 años, aunque sufrió numerosas reformas, después de ser establecidas gozaron de extraordinario prestigio y respeto. Por su contenido, se dice que pertenece más al derecho privado que al derecho público. Estas leyes fueron la base de la República y del Imperio Romano, ya que lograron separar por primera vez en la historia universal las reglas jurídicas de las reglas religiosas. Su aprobación significó para los plebeyos una doble ventaja. En primer lugar, lograron que el derecho fuera de conocimiento público, pues hasta ese entonces eran imprecisas y los patricios las interpretaban o citaban a su capricho. En segundo lugar, consiguieron que el derecho sea común, pues sus reglas se aplicaron tanto a patricios como a plebeyos. ¿Cuáles fueron las 12 tablas? Las tablas del 1 al 3 se trataban sobre el derecho procesal privado. Estaban constituidas para regular en las acciones de la ley, acciones judiciales en que la ley de las 12 tablas se podría ejercer para los ciudadanos romanos para la defensa de sus derechos. Este consistía en el pretor, que era el magistrado que presidía el proceso, que lo encausaba y lo fijaba en una controversia, y el juez, que era prácticamente como el árbitro privado que dictaba sentencia, y era un ciudadano en común elegido de común acuerdo por las partes. De las tablas del 4 al 5
eran sobre el derecho de familia y sucesiones, que contendrían y regulaban las normas relativas de la tutela de menores de edad que no estaban sujetos a la patria potestad de haber fallecido el padre, o normas relativas a la curatela, que eran para administrar los bienes de aquellas personas, prodigios, enfermos mentales o discapacitados. Y había también normas para tutelar de las mujeres solteras una vez fallecido el padre. Ellas se harían cargo de los próximos. En estas tablas se limita legalmente por primera vez el poder absoluto del paterfamilia sobre su familia. Una relación en la que la mujer se estableció el divorcio se establecía a favor de la mujer. La mujer se divorciaba ausentándose 3 días del domicilio conyugal con ese propósito. Con lo que los hijos, el paterfamilias perdía la patria potestad de esos hijos si los explotaba comercialmente en 3 ocasiones, ya que el hijo quedaba emancipado. En las materias de las sucesiones se daba preferencia a la sucesión testada. Era una relación con la intestada. Si la sucesión era intestada, la ley establecía como primeros herederos a los herederos suyos, que eran por derecho propio, que eran los hijos y la mujer como una hija más. Si no había heredero suyo, se heredaba al agnado, que era el más próximo al fallecido, aquellos parientes que habían estado sujetos al fallecido y a la potestad de un ascendiente común. Si tampoco existían esos herederos agnados, heredaban los gentiles, aquellas personas con el mismo gentilicio o apellido que derivaban de la misma gens, que era del fallecido. Las tablas 6 y 7 eran sobre el derecho y obligaciones y derechos reales, que eran los que tendrían los negocios jurídicos de la época, en la que el deudor asumía la obligación de hacer la presentación al acreedor. En caso de incumplir, quedaría sometido a la potestad del acreedor sin necesidad de la sentencia judicial. También regularán el stipulatio o sponsi, en la que el deudor asumía la obligación de hacer la presentación y, y podía, en caso de un incumplimiento, el acreedor podía ejercitar una acción judicial para obtener una sentencia tras el juicio. En el campo de los derechos reales se regulaban el mancipatio y el in ueir cessio, negocios que eran negocios jurídicos que hacían posible la transmisión de la propiedad de la ley, de las res mancipi, que eran medios de producción, capital, trabajo, fincas, edificios, esclavos, animales, etc. Que estos negocios estaban rodeados de solemnidades. El contrato de compraventa no bastaba para transmitir la propiedad de cosas importantes, por lo que había que realizar uno de estos negocios para que la propiedad se transmitiera de modo pleno. El emancipatio consistía en realizar el negocio jurídico ante el libre prens, que era el que portaba la balanza y 5 testigos, ciudadanos romanos, varones y mayores de edad. Las tablas 8 y 9 eran sobre el derecho público, derecho penal de la época en ese tiempo. Se caracterizaban porque contenían tanto normas como muy arcaicas como normas modernas, lo que reflejaba el periodo de transición. En estas tablas aparece implícitamente la distinción entre 2 ámbitos del derecho penal, el público y el privado. El público se ocupaba de la crimina o litigios penales que eran atentados contra el pueblo romano. Y la traición al pueblo romano y a los ilícitos más graves como homicidio. Los crimina eran perseguibles de oficio y sancionados con la pena capital o en su caso el exilio. El privado se ocuparía de la delicta, ilícitos privados de menos gravedad y de persecución a instancia de la víctima o de sus familiares. Estos eran castigados con pena pecuniaria a favor de la víctima, siempre dependiendo de la gravedad del mismo.
En la tabla 9 se establece que la prohibición de concesión de privilegios por lo que todos los ciudadanos son iguales ante la ley. En la tabla 10 eh, las normas eran sobre los enterramientos, incineraciones y funerales. Que se prohibía el enterramiento en la ciudad. Mayormente solamente era eso, o sea, se prohibía el enterramiento, o sea, que se enterraran las personas en su propia ciudad. Las tablas 11 y 12 eran la prohibición de contraer matrimonios mixtos, que eran sobre patricios con plebeyos. Esta prohibición poco después fue derogada por la ley Canuleia. ¿Qué era la ley de las 12 tablas? La ley de las 12 tablas fue el hecho de plasmar por escrito en plena República Romana, de una forma legal y jurídica, un antiguo derecho consuetudinario, ya existente en tiempos pasados para la convivencia entre los patricios y plebeyos, igualando sus derechos, a propuesta de Terentilo Arsa sobre el año 462 a.C. Para esta ley de las 12 tablas, creó el Senado una comisión entre sus magistrados patricios llamada decemvirato, por estar compuesta por 10 miembros, aprobándose por el Senado las asambleas populares llamadas comicios centuriados. La ley de las 12 tablas presidieron como textos fundamentales en la República Romana hasta la época de Cicerón. Aunque los patricios siguieron dominando la política romana, por lo que los dos tribunos, Licinio Estolón y Sextio Laterano, lucharon por la igualdad entre patricios y plebeyos, donde a partir de entonces los plebeyos fueron poco a poco ganando terreno en este sentido, como el nombramiento de los pretores, que eran administradores de la justicia, y el tribunado de la plebe, asimismo como magistratura ordinaria y funciones legislativas, denominándose la lex ordinaria en el año 286 a.C. para solucionar los conflictos entre patricios y plebeyos. En la República Romana fue constituido un segundo decemviro, inspirado por Apio Claudio, llamada Leges Liciniae Sextiae, con la cual los plebeyos pudieron obtener privilegios propios de los patricios, como era la organización de los juegos, eventos muy importantes en la vida de los romanos de la República Romana. Ocurrió un gran episodio en la República Romana, protagonizado por el galo Brenno, donde en la aún incipiente vida romana conquistó Etruria, pudiendo entrar en Roma en el año 387 a.C., saqueándola e incendiándola, por lo que las leyes de las 12 tablas escritas en madera y expuestas en el foro romano desaparecieron. Se dice que volvieron a escribirse sobre unas tablas de piedra, una vez pasada la racía de Brenno, pero ya es algo que no se ha podido probar aún, entablándose una controversia entre diversos historiadores, dudando que alguna vez hubiera existido esas leyes escritas y tan solo fueran, algunos afirman, antiguas normas consuetudinarias. Hoy les hablaré sobre la importancia de las leyes de las 12 tablas. La verdadera importancia reside en que esta codificación constituye, a base de las conclusiones del proceso que tuvo consolidado el Estado de Roma. Por otra parte, la redacción de este código legal, el derecho en Roma había tenido un carácter sagrado en razón de su propio carácter.
ya que estuvo por haber estado ligado a lo que es la monarquía y al colegio de los pontífices. Según la tradición, el rey Numa Pompilio habría sido el primer monarca en dotar al incipiente Estado romano de una serie de disposiciones jurídicas. Las llamadas, pues también las leyes Reiae, las cuales estas fueron las primeras leyes romanas que los historiadores clásicos como Plutarco y otros más. A base de esto podemos ver lo que es la aprobación, que pues significó para los plebeyos una doble ventaja. En primer lugar, pues porque lograron que el derecho fuera de conocimiento público, hasta que en ese entonces eran imprecisas y los patricios las interpretaban o citaban a su capricho. Y en segundo lugar, consiguieron que el derecho sea común, pues sus reglas se aplicaban tanto como a los patricios como a plebeyos. Las leyes de las 12 tablas también gozaron un extraordinario prestigio y respeto. Teóricamente siguieron el valor sin ser derogadas hasta la época de Justiniano. No nos olvidemos de que es Justiniano el primero, el emperador romano de Oriente y máxima figura del Imperio Bizantino. También era conocido como el Grande o el último emperador de Roma. Este fue quien luchó por reformar el Imperio Romano, arrebatando a los bárbaros sus territorios que habían ocupado en Occidente. Luego de esto, Justiniano colocó muchas normas y las cuales ya no se aplicaban debido a la presencia del derecho pretoriano, que había introducido las reglas del derecho natural y la acción del pretor, que neutralizaba con sus interdictos, a base de la dureza del Jus Civili. El Jus Civili era el conjunto de las reglas que regulaban las relaciones entre todos los ciudadanos romanos, que también eran conocidos como en la antigua Roma como quiritis, por lo cual el Jus Civili es conocido también como derecho quiritario o derecho de los quirites. Otros logros que tuvieron las leyes de las 12 tablas fue el hecho de haber logrado separar por primera vez en la historia las reglas jurídicas con las reglas religiosas. Además, se alcanzó la precisión normativa de ser precisa, claras, sin no tener ambigüedades ni detalles irrelevantes. Muchas gracias. Influencia del mundo griego en las 12 tablas. Todo lo que pudo haber influido Roma al contenido de las 12 tablas fue reducido en los siguientes puntos. Primer punto. La adopción de la ley por el pueblo reunido en asamblea, lo que la hace vinculante. Va más por el hecho de que se haya necesitado de la mayoría para que se realice una ley, escogido una ley, o tomado una decisión importante. Como segundo punto tenemos la publicación recogida en un texto para garantizar la idea moderna de seguridad jurídica. De todas las ideas que se dieron para poder concretar leyes como tal, no bastó simplemente con escribirlo en papel, sino que en este punto decidieron plasmarlo en ya sean tablas de madera o de piedra, para que no puedan ser alteradas y estén a la vista de futuras generaciones, para que sean tomadas como base. Como tercer punto tenemos la isonomía o igualdad jurídica ante la ley. La isonomía hace referencia a que los ciudadanos cuenten con los mismos derechos políticos y civiles. De este modo, es una premisa esencial de un régimen democrático, que es lo que se buscaba en ese entonces. La participación y el voto. No todos podían votar,
ya que personas con poder, ya que solo personas con poder político o económico eran capaces de hacerlo, también a excepción de mujeres. Entonces, con todo esto, podemos ver que el pueblo romano escogió este producto genuino de las convicciones romanas porque escogen de manera escrita o más o menos ordenadas normas jurídicas que eran costumbre hasta ese entonces. Gracias.